Vimos en el anterior video, Impro Secretos 1, el origen. ¿Qué pasó después de la comedia del arte? La improvisación teatral deja de hacerse de manera directa para que el público ya la vea y se transforma en un elemento de investigación o pedagógico, a puertas cerradas. Comienza a formar parte de la intimidad entre actores y director, o entre docentes y alumnos. Comienza un largo periodo de la improvisación teatral oculta a la vista de los espectadores. Al público se le reserva el derecho de ver los resultados de la improvisación teatral, digamos ya bajo control y optimizada, en una obra final o en un personaje compuesto por un actor ya formado. No se le permite al público ver el momento de la creación. El resurgimiento de este arte en habla inglesa a partir del siglo XX viene de la mano del maestro inglés Kit Johnston y la maestra estadounidense Viola Spolin, y en habla francesa de los comediantes Robert Gravel e Yvon Leduc y su match de improvisación. Vamos a dejar para otro video la profundización sobre estos maestros y sobre el match de improvisación teatral. Quienes comenzamos con la investigación de la improvisación teatral en habla hispana, tanto en España como en Argentina, lo hicimos en los años 80. En mi caso, a partir del año 1987, en el antiguo Centro Paracultural de Argentina, aquel lugar donde había diversas expresiones del underground local, hice ciertas experiencias desde la actuación, el clown y la improvisación. También tuve experiencias anteriores al año 1987 con un espectáculo denominado Incidentes que realizaba performance improvisadas en la vía pública. Y a partir del año 1988, codirigiendo y actuando también en el primer match de improvisación en habla hispana en Buenos Aires. Ya hablaremos en otro video en profundidad. Se retoma en el siglo XX, te decía, la improvisación teatral como arte directo ante el público, tanto en el match de improvisación inventado por Robert Gravel y Yvon Leduc, como en el Theatre Sports inventado por Kit Johnston. Las primeras experiencias de la improvisación teatral en habla hispana tuvieron forma deportiva. Recuerdo que en los años 80, cuando comenzamos con esta investigación en habla hispana, introdujimos una serie de ejercicios que hoy son moneda corriente en las clases de teatro de texto en Argentina. También variamos la manera de referirnos a los ensayos y comenzamos a llamarlos entrenamiento, para poder definir un poco mejor qué hacíamos en esos encuentros para prepararnos para las funciones. En teatro convencional se llama clase o ensayo. Y nosotros nos comenzamos a llamar jugadores en lugar de actores. Toda una definición en aquella época que se sigue usando hoy en día. Creo que en la actualidad carece de sentido. Inclusive carece de sentido llamarse improvisador o improvisadora. Creo que sesga la mirada, aísla de la comunidad teatral. Esto no ayuda a la integración cuando la necesitamos mucho en este momento. Quienes hacemos improvisación no somos especiales, no tenemos una fórmula mágica, ni hallamos el santo grial. Trabajamos una técnica específica de teatro que cualquiera puede transitar. Lo he comprobado con miles de alumnos en todo el mundo. Con una buena guía, cualquier persona puede improvisar. Y esto tampoco es diferente del teatro de texto. Cualquier persona puede hacer teatro. No hay nada especial ni diferente. Cualquier persona también puede cantar, pintar, hacer música o acercarse a cualquier tipo de arte. La impro no es mejor, ni más democrática, ni nada más que el resto de las artes. Es arte, en el mejor de los casos, y tiene principios ordenadores similares a otras artes, y exactamente las mismas que el teatro. Porque como ya dijimos en el video anterior, Impro Secretos 1, la improvisación teatral es teatro. Comprendo el negocio de algunos de alentarlo endogámico para luego vender cursos específicos. Un tema de necesidad y subsistencia. Me parece vital para esas personas, aunque no me parece saludable para la actividad. Pero esto también es tema para otro video. Suscríbete. Pensando en los elementos básicos requeridos para constituir un hecho teatral, y desde un punto de vista formal, la improvisación es teatro. Aunque muchas veces dista de ser arte, como muchas expresiones con pretensiones artísticas. Peligros de la improvisación teatral a tener en cuenta. La improvisación teatral hecha de manera directa para el público muchas veces genera complicidad y fascinación en los espectadores, sobre todo en las personas espectadoras que incursionan por vez primera. Pero Ricky, ¿por qué sucede esto? Según mi punto de vista, se genera lo que yo llamo el efecto mágico. Paso a explicar. Podríamos resumir el funcionamiento de un espectáculo promedio de improvisación teatral de esta manera. 1. De diversas maneras, la o las personas que improvisan piden una sugerencia a los espectadores. 2. El público da la sugerencia. 3. La o las personas que improvisan generan una historia improvisada inspirada en esas sugerencias. Casi siempre aparece este pensamiento en el espectador. ¿Cómo lo hacen? Lamentablemente el público en una primera instancia se centra en la habilidad de quien realiza la improvisación teatral. La fascinación primera consiste en poder descubrir el truco, asociándolo, creo yo, con la magia. Aquí hay un engaño y lo quiero descubrir. Y de este pensamiento deriva otro. Esto no es improvisado. Lo tienen preparado de antes. Te doy un ejemplo. Shakespeare Inédito es uno de los espectáculos con los que llevo recorriendo el mundo. En el caso de Shakespeare Inédito, desde el año 2013. El espectáculo tiene como base dramática la improvisación. Pero, salvo el texto fijo, tiene todos los elementos que constituyen una obra de teatro de texto. Personajes, escenografía, vestuario, luces, etc. De estos elementos ya hablamos en la primera parte de este video, Impro Secretos 1. Te recomiendo que lo mires. Podríamos decir entonces que Shakespeare Inédito es un espectáculo que genera un cruce entre el teatro de texto y el teatro de improvisación. Pero la historia es realmente creada en el momento
elemento y única en cada función. Esto se puede comprobar fácilmente con el regalo que te hago al final del video. Quédate hasta el final. Retomemos. Esta historia improvisada que se genera en Shakespeare Inédito tiene dos componentes: el texto que improvisan los actores y actrices y la dramaturgia y puesta en escena que voy construyendo yo como director y dramaturgo. En el momento y de manera presente en la escena voy dando sutiles indicaciones al oído de los actores y actrices, es decir, un director presente en escena y construyendo de manera colectiva con los actores y actrices. Shakespeare Inédito tiene algunos elementos preestablecidos, por ejemplo objeto, vestuario, escenografía, música. Estos elementos pueden utilizarse de manera aleatoria dependiendo de la historia que se genera ese día, que recordemos es siempre diferente en cada función. Dicho esto, voy al ejemplo que quiero darles. En una función en el Festival de Teatro Universal de Buenos Aires, el público propone que el conflicto principal de la historia sea una disputa de unas minas de diamantes entre dos monarcas vecinos. Las minas de diamantes estarían situadas justo en el límite entre ambos reinos. Y avanzado el espectáculo, en una de las escenas improvisadas de la historia surge lo siguiente. Uno de los reyes, en una oculta y peligrosa incursión nocturna, logra llevarse una muestra de uno de los diamantes de esas minas, para analizar su real valor. Ahora bien, entre los objetos de utilería que ya teníamos en Shakespeare Inédito, había una tapa de una botella, una tapa de vidrio con forma geométrica. En esa escena se la di a uno de los actores que jugaba el rol del rey y le pedí que ocultara la parte que denotaba que era una tapa de una botella, dejando solo a la vista del público la parte geométrica. Luego le pedí al iluminador que colocara un contraluz azul. Cuando el actor que jugaba el rol del rey dejó ver al público la parte geométrica de esa tapa de botella y entró el contraluz azul, realmente parecía que había allí un diamante. Un efecto increíble logrado a partir de la asociación libre. Seguramente les voy a dejar un video al respecto aquí. Al finalizar la función, la asistente escuchó en el hall del teatro un comentario de una espectadora diciendo que eso no era improvisado. Que cómo era posible que tuviéramos un objeto tan parecido a un diamante si estábamos improvisando. Cosas que pasan por hacer las cosas bien. Acordate que tengo un regalito para vos sobre el final de este video que tiene que ver con esto que te conté recién. No te lo pierdas. Ahora bien, nobleza obliga. Muchas veces los espectadores y espectadoras de un espectáculo de improvisación teatral que dicen que no es improvisado pueden tener razón. Muchas veces suceden cosas en un espectáculo de improvisación teatral que se contradicen con la esencia de la actividad: repetirse. El peligro es cuando se repiten clichés, recursos, partes de historia o historias completas a veces. Cuando un espectador ve una escena que se autodenomina improvisada, en una función por ejemplo con un actor haciendo de fardo llevado por el viento en una improvisación estilo western, y luego va a haber otra función, inclusive de otro grupo, y ve el mismo recurso barra gag, otro actor haciendo de fardo llevado por el viento en un western, confirma sus sospechas. Miente. Esto no es improvisación, hacen todo lo mismo. Se podría decir que en el teatro de texto sucede también que muchas veces se repiten recursos de puesta en escena, de dramaturgia y de actuación en diferentes espectáculos. Es cierto, pero el teatro de texto no está prometiendo a sus espectadores todo lo que verán es único e irrepetible, estamos improvisando, no está nada combinado, etc. El teatro de texto más bien dice todo lo contrario. Esto está ensayado y probado 1000 veces antes de mostrártelo. Según mi opinión, en el caso del teatro de texto, esto es honesto y no tiene reproche. Inclusive, profundizando esta idea, el teatro de texto tiene más prestigio si cuenta con más cantidad de ensayos. Esto es algo polémico, pero así funciona. Pero si en el teatro de improvisación... No me gusta hacer esto, pero bueno, en este caso lo tengo que hacer. Los recursos en las funciones se repiten los roles, se repiten las relaciones entre las personas que improvisan, se repiten las historias, o parte de ellas, tal vez, solo tal vez, no haya que llamarlo improvisación, tal vez haya que inventarse otro nombre. Así como la comedia del arte no se llamaba a sí misma comedia del arte de la improvisación, o comedia del arte de improvisaciones, o comedia del arte de impro. Entonces nos encontramos frente a la disyuntiva de si realmente la improvisación teatral ante público podrá sostenerse en el tiempo, renovando constantemente los recursos y gags. La improvisación teatral, esta rama del teatro, tiene su límite, tiene su techo en su desarrollo como arte, y nos encontramos con la pregunta de si la improvisación teatral contemporánea debería acercarse a la lógica de la comedia del arte y tener sus canovachos e improvisar alrededor de ellos. Pero la comedia del arte desapareció en el siglo XIX. Sería, parafraseando a Volver al Futuro, avanzar al pasado. En fin, esto también es tema para otro video. Y ahora te dejo el regalito. Es una entrada virtual para ver todos los vivos que se realizaron en 2020 de mi espectáculo Shakespeare Inédito. Ahí vas a poder comprobar que son todas historias diferentes. Es una entrada que se paga, pero como sos suscriptor de Ricky Benes Más, te la dejo gratis. Déjame un comentario en este video solicitando la entrada o déjame un mensaje privado o público en mi Instagram. Que lo disfrutes.